son muchas las opiniones que siguen ingresando a nuestro WhatsApp, la bandeja de entrada del más 569-9200-7888. Lamentablemente el vuelo que llegaba hoy y partía mañana no fue autorizado. Así, la ministra del Interior, Carolina Toá, informó esta mañana que el vuelo que pretendía trasladar a expulsados a Venezuela no fue aceptado en ese país. En paralelo, el subsecretario de la cartera, Manuel Monsalve, completaba la información en conversación con 24 horas, señalando que las autoridades aeronáuticas venezolanas no autorizaron finalmente la salida de este vuelo y agregó: ese avión tiene que ingresar al espacio aéreo venezolano y sin la autorización de las autoridades aeronáuticas de Venezuela no es posible hacerlo. Bueno, para hablar precisamente del tema es que ya hemos invitado a esta conversación, a esta mesa de trabajo, al exdirector de Migraciones y actual director de la Escuela de Gobierno de la UNAV. Está con nosotros Álvaro Belolio, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos. ¿Cómo está, Álvaro? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Muchas gracias por la invitación para hablar del tema. Bueno, este es un gran tema porque claro, más allá de las decisiones que pueda tomar la justicia, administrativamente el país, uno se ve evidentemente supeditado a la condición del país que recibe, ¿no? Sí, pero también depende cómo se haga el proceso. O sea, no voy a negar, Venezuela es súper complicado y siempre pone restricciones, negociaciones y otro a último minuto. Pero en ese sentido, lo que tienen que hacer a nivel de gobierno es anticiparse un poco a estas cosas. Nosotros sacamos 10 vuelos a Venezuela y lo que hacíamos es que planificamos cada vuelo con 2 meses de anticipación, no una semana antes. Entonces les pedíamos 5 o 6 fechas posibles, revisábamos los feriados, revisábamos los permisos y después ya tomábamos una decisión y se capturaba a la gente para subir el avión. O sea, acá esto es lo que te demuestra cuando las cosas se hacen a último minuto, porque no hay una planificación del gobierno con respecto a las expulsiones. Sacaron ahora un vuelo de expulsados por la presión de lo que ocurrió en la última semana, pero finalmente el vuelo quedó nada por falta de esa gestión y falta de capacidad. Ahora, en este contexto usted señalaba que con mucho tiempo de anticipación se podía prever la situación, pero hay que tener a las personas detenidas y hay ciertos plazos que hay que cumplir con ellos, ¿no? Claro, pero lo que nosotros hacíamos en su minuto es que le pedíamos al Consulado de Venezuela que revisara 500 nombres. Y después, dentro de esos 500, la Policía de Investigaciones retenía a estas personas. Y nosotros teníamos un plazo de 24 horas, que era aún menor. Pero se podía hacer. Pero esa es la lógica de que uno tiene que anticiparse y buscar, y efectivamente requiere muchos recursos, requiere bastante coordinación. Y acá yo claramente veo que hay una improvisación y una falta de voluntad relevante. Y también otro tema, que ¿por qué no piensan soluciones alternativas? ¿A qué me refiero? Venezuela, porque han salido versiones contradictorias. O sea, contradijo el director del Servicio de Migraciones con la ministra. El director dijo no, que como la aeronáutica no dio el permiso, pero el gobierno sí. Perfecto, entonces, ¿por qué no hacen el vuelo que llega a Colombia? El gobierno colombiano es muy cercano al gobierno del presidente Boric. Y desde Colombia lo sacan en bus a Venezuela. Eso es probablemente lo que yo hubiera hecho para no dejar botado un avión a horas de haber despegado. ¿En este contexto hay inexperiencia, cree usted, de materializar la decisión? O sea, de hacer cambios así, nosotros nos tocó en varios casos. Me acuerdo una vez que si era día no feriado o no, nos pedían cambiar los órdenes de la ruta y otras condiciones, pero nosotros teníamos esto conversado al menos 1 o 2 semanas antes de la materialización del vuelo. En Venezuela hay temas de cortes de luz, hay bastantes feriados, hay temas de capacidad, por nosotros teníamos un monitoreo constante y también uno siempre busca distintas soluciones. O sea, nosotros, por ejemplo, en su minuto pasamos de los vuelos FACH, nosotros sacamos 6 vuelos FACH a Venezuela, a los vuelos comerciales, no por una razón que Venezuela prohibió los vuelos FACH, sino porque los vuelos comerciales tenían más flexibilidad en la elección de la fecha. Y en ese sentido era más fácil poder negociar con una flecha flexible, que es justamente lo que está pasando ahora. Ahora se quedaron atrás porque no pudieron coordinar esa fecha. Ahora, en ese contexto, ¿hay una voluntad del gobierno venezolano para repatriar a sus nacionales cuando están con este tipo de dificultades o no la hay? ¿Qué cree usted? Ellos tienen un tipo de vuelo que se llama el Plan Retorno a la Patria. Y en general habían bastantes ciudadanos con ingresos clandestinos, con muchas dificultades en Chile, que postulaban a través del consulado y ellos volvían. Nosotros trabajamos con el consulado venezolano para que no hubiera impedimento para que estas personas subieran al avión. Pero a su vez también se les pedía la colaboración al consulado para que hiciera lo mismo en la forma opuesta. O sea, que ellos nos ayudaran a revisar los antecedentes penales de quienes son expulsados para la recepción. En el marco de leyes internacionales, un país siempre debe aceptar sus propios nacionales.
O sea, que un país no acepte a sus nacionales es algo tremendamente grave. No es muy común en democracia. Por ejemplo, me acuerdo hace unos 3, 4 años, tocó expulsar a un religioso que había sido condenado por abuso. Este religioso se le retiró la nacionalidad chilena y solo el único país que lo hubiera aceptado era el país de su nacionalidad de origen. Y efectivamente se gestionó con ello para este proceso, para esta salida. En este caso con los venezolanos es igual. Venezuela está un poco obligado y si pone la excusa o la condición del permiso aeronáutico, perfecto. Entonces yo hubiera visto otras opciones que lo hagan por tierra, se van a Colombia y cruzan en bus. Ahí uno no necesita el permiso aeronáutico. Ahora, en este contexto, evidentemente que tiene la explicación Venezuela porque su espacio aéreo ellos pueden controlarlo como estimen conveniente. Desde el punto de vista interno, ¿usted cree que la legislación en ese sentido es un poco compleja en términos que, por ejemplo, hoy día no pueden estar detenidos más de 5 días, de no materializarse el vuelo, ya sea privado o vuelo comercial, debieran quedar en libertad? ¿Debiera haber herramientas distintas para poder accionarse frente a este tipo de hechos? Bueno, solo quiero recordar que nosotros quisimos ampliar el plazo y fue el subsecretario Monsalve, el presidente Boric, el ministro Jackson, ministra Maya Fernández, quienes nos llevaron al Tribunal Constitucional para cortar el plazo. O sea, fue quienes hoy toman estas decisiones, quienes trataron de eliminar o dejar al mínimo posible el plazo. Entonces, que hoy se quejen del plazo, nosotros nos la arreglamos con 24 horas, sacamos 10 vuelos con 24 horas, y que ellos no puedan sacar un vuelo con 5 días, demuestra un poco la capacidad y la voluntad que ellos tienen de generar estos cambios. Sí puede mejorarse la legislación para simplificar el trámite, de todas maneras. O sea, yo eso siempre no voy a estar de acuerdo. Ya ellos hicieron varias trabas. O sea, este fue un proyecto de ley que estuvo 8 años y lo llevaron al Tribunal Constitucional a revisar 16 artículos. Entre ellos, por ejemplo, el que se devolviera automáticamente a quien ingresaba clandestinamente en la frontera. Entonces, a mí me parece que claramente se está viendo los resultados de tantos años en que quienes hoy están a cargo fueron pro migración descontrolada, anti expulsiones, con poca experiencia en gobierno y ni siquiera pueden gestionar un vuelo a Venezuela, cuando el gobierno anterior, de derecha, que claramente es muy distinto al signo político de Maduro, logró 10. Estamos conversando con Álvaro Belolio, exdirector de Migraciones, actual director de la Escuela de Gobierno de la UNAV. ¿Qué tan complejo es trasladarlos en vuelos comerciales? ¿Requiere una estructura distinta, una inversión distinta? ¿Es mucho más caro que en estos vuelos de la FATS? Hay dos tipos de salida en vuelo comercial. Está el vuelo individual, que pueden ser hasta 2 expulsados por vuelo, y eso es mucho más caro, porque en ese caso, por cada pasaje que se paga por un expulsado, hay que pagar a 2 escoltas PDI. Entonces serían 5 pasajes, 3 de ida y 2 de vuelta. Y eso, claro, lo que decía la estimación de Interior, que sale 2,7 millones, 3 millones, incluso un poco más. En cambio, cuando se contratan charter, puede ser 120 expulsados y 60 escoltas. Y el costo de un charter más o menos son 100 millones. Por lo tanto, ahí se reduce el costo por expulsado a 833.000. El tema, por supuesto, que coordinar un charter es difícil. O sea, hay que juntar los 120, los permisos u otros. Expulsar en vuelos comerciales de A2 es más fácil, bastante más, son menos permisos. El tema es que te dejan máximo, creo que 4 al día. Entonces, en ese sentido, muy poco, son 120 al mes. Y nosotros el año 2019 se sacaban cerca de 200 expulsados al mes. O sea, ni siquiera alcanzaría para lo que se hacía el 2019. Ahora, evidentemente que esto se ha transformado en un debate político, pero esto es una gestión que directamente tiene que hacer Migraciones. O sea, ¿la responsabilidad recae en Migraciones de no haberse adelantado a los hechos que podría haber generado Venezuela? Acá hay una mezcla de responsabilidades. Yo diría que es 70% Migraciones, 30% Cancillería. Hay que recordar que la actual administración envió un embajador a Venezuela. Chile antes no tenía embajador, justamente para generar estas gestiones, para facilitar el tema de los vuelos. Parece que no fue muy útil enviar al embajador. Y en general también hay Migraciones que le están encima de los temas, los que coordinan con Gendarmería, con PDI, los que también tienen que estar encima de la coordinación de la Cancillería. Esa lógica de cómo se envió el mail, bueno, estos son un poco los resultados. Si uno quiere que las cosas ocurran, especialmente en la coordinación internacional, especialmente en trabajar con gobiernos que son medio complicados, Bolivia, Venezuela y otros, uno tiene que estar encima. Entonces, que el director de Migraciones no esté encima de estos temas, que el subsecretario de Interior tenga que dejar a Venezuela, demuestra que claramente no hay una acción o no era una prioridad estos temas. Y eso es bien preocupante, porque hoy en día el 14% de los presos en Chile son extranjeros, el 17% de los victimarios en Chile son extranjeros,
son solo el 7,5% de la población y nos están diciendo que el gobierno ni siquiera tiene la capacidad de sacar un avión. Bueno, recordemos que la ley faculta a las policías de investigaciones en mantener detenido a estas personas en un plazo máximo de 5 días, y si esos 5 días no se ha ejecutado la expulsión, la ley obliga a la policía de investigaciones a dejarlos en libertad. ¿Se va a resolver, cree usted, en los próximos 5 días este entuerto, no? Yo creo que hay dos cosas. Uno, los expulsados judiciales, es decir, los que estaban como por sustitución de pena, ellos probablemente se van a pagar los pasajes y ellos no es que queden en libertad. Ellos, lo más probable es que vuelvan a la cárcel y ahí se tendrá que conversar con el juez, pero sí tiene que materializarse a la brevedad. Las expulsiones administrativas, es decir, los por ingreso clandestino, que el gobierno el año pasado solo realizó 31, cuando entraron 54.000 personas clandestinamente, ellos probablemente estaban en libertad antes y ahora van a volver a estar, los van a dejar libres. Dicen que van a sacarlo a todos por vuelos comerciales, de A2. Ahí ojalá al menos que prioricen a aquellos que potencialmente pueden ser un peligro para el país. Ahora, evidentemente que sacarlos de A2, usted señalaba, tiene un costo tremendo, digamos, para arcas fiscales. Sí, es bastante caro y demuestra lo mismo. El gobierno parece no importarle desperdiciar la plata, porque constantemente está pidiendo reformas tributarias u otras cosas, pero cuando las cosas se hacen bien, un caso súper concreto, nosotros sacamos la licitación a mediados del 2021, 15 vuelos, 1.500 millones, y le dejamos 6 vuelos con ya pagados, por así decirlo, para el año 2022. No ocuparon ninguno, y ayer avisaron que iban a contratar 3 vuelos por 1.400 millones. O sea, pagaron 5 veces más. Y adicionalmente de estos 3 vuelos, uno ya no sale, porque no se consiguieron los permisos. O sea, uno como ciudadano que paga los impuestos y otro dice, oye, pero estos tipos queman la plata y a nadie le importa. Yo creo que ese también es una preocupación, porque por ejemplo, podrían sacar a los ciudadanos venezolanos por tierra, porque Bolivia y Brasil no le pide visa a los ciudadanos venezolanos. O sea, tú podrías sacar buses, es un recorrido bastante largo, pero es bastante más barato que sacar vuelos que después no salen. O sea, yo creo que acá falta voluntad y falta capacidad de gestión. Evidentemente que toda esa información que usted señalaba, ¿no? Los vuelos que habían quedado cancelados de la administración anterior, en fin, fueron traspasadas la información. Sí, por supuesto. No me acuerdo de la reunión de traspaso con el subsecretario, le dijimos, pero cuando entraron dijeron que en la práctica que no estaba en su agenda. Porque cuando ellos llegaron al tema migratorio, su principal prioridad era el tema de la regularización. De hecho, un poco han seguido con esa línea. Ellos dicen que con esta revisión de el registro biométrico y con la política migratoria, el objetivo es regularizar a quien ingresó clandestinamente y expulsar solo a aquellos que cometen delito, que fue porque se generó un poquito la polémica con el tema del presupuesto ayer. Entonces, para ellos, estos vuelos de expulsión para quien ingresa clandestinamente eran claramente un problema, y un poco se muestra ahora que efectivamente ante la necesidad de materializar un vuelo de expulsión, finalmente no pudieron porque hicieron todo encima. Perdón, Álvaro, estos 1.500 millones de pesos que usted hablaba que ya se había contratado los aviones para poder trasladar a ciudadanos venezolanos o extranjeros, digamos, a sus países, ¿fueron pagados? O sea, ¿ya fue emitido este cheque por las arcas fiscales? No, lo que pasa es que ese pago o ese contrato del 2021 se pagaba por vuelo. Entonces, era un monto máximo de 1.500 millones para 15 vuelos. Entonces, lo que se dice es que cuando nosotros hicimos el traspaso, se dejó la disposición, o sea, estaba esa plata reservada del 2021 para pagar estos vuelos que costaban un quinto de lo que están pagando ahora. Y a pesar que era plata del presupuesto anterior, o sea, claramente no tenía ningún costo, nada más que hacer la gestión por parte de la actual administración, decidieron, principalmente por razones ideológicas, no ocupar estos vuelos. ¿Pero se pagaron? O sea, se pagaron los 9 y los 6 que quedaron no se pagaron. Se cancelaron en definitiva, ¿no? Sí, o sea, como el contrato venció después del año y como no se ocuparon los vuelos, no sé, porque como se pagaba por cada viaje, encontraron que no era necesario. Bueno, y en ese contexto cada día se pone un poco cuesta arriba, ¿no? Por los costos que significa, por la cantidad de personas que hoy día la justicia pretende retornar a sus países. ¿Venezuela es el único destino donde se están expulsando extranjeros, no? No, en general yo diría que las rutas más comunes, y nosotros siempre hacíamos escala, porque ir directo era más raro, las rutas más comunes eran República Dominicana, Ecuador, Colombia y Venezuela. Sería que esos 4 eran el 70-80% de las rutas. En algunos casos hacíamos escala en Bolivia, cuando salían como más del sur,
pero cuando era macrozona norte, las salidas hacia Perú y a Bolivia eran por bus, porque es mucho más barato. Y los casos fuera de los países que te mencioné eran muy poquitos. Una vez fuimos a Haití y un par más, pero en general los ciudadanos haitianos salían por su propia voluntad. ¿Y europeos no son expulsados desde Chile? Sí, pero eran como unos 10, 15 al año. Era un caso relativamente bajo. Y esas eran principalmente expulsiones judiciales. Me acuerdo una narco italiana, un caso de un austriaco y un par más. Pero son raros esos casos. Y además los europeos no necesitan visa para entrar a Chile. Por lo tanto, era muy extraño que un ciudadano europeo ingresara clandestinamente a nuestro país. Ahora, muchos auditores preguntan qué pasa por qué no se envían por mar, digamos. Es más costoso, ¿no? Pero la capacidad es mayor también. Podría, es un poco largo. Tenés que darte la vuelta por Panamá. Entonces te puede tomar un par de meses. Ahí, claro, tenéis más capacidad, pero efectivamente, y también el otro problema, que tú tienes que llevar escoltas PDI. Entonces, subir a 200 PDI por 2 meses en alta mar te disminuye la capacidad de tener a los detectives acá en la calle. Álvaro, hay muchos auditores, tengo que hacer la pregunta porque asignan que la administración de Sebastián Piñera fue quien invitó a muchos de los migrantes a llegar a nuestro país. ¿Qué cree usted? Yo creo que hay dos cosas. Uno, especialmente me acuerdo por el tema de Cúcuta. Entramos a Chile antes que Cúcuta que después, por el turismo laboral que empezó principalmente en 2016-2017. Y otro punto, Perú, que no fue al encuentro de Cúcuta, tiene 4 veces más venezolanos que Chile. Entonces, ahí claramente hay un tema de control, el control fronterizo, que yo creo que se podría y se puede hacer mejor. Pero también creo que esto mismo que hace esas preguntas, revisen cuáles eran los comentarios de las autoridades actuales con respecto al tema migratorio. O sea, a mí me criticaron y me pidieron la renuncia al Partido Comunista por sacar en un vuelo de expulsión a traficantes de niños. O sea, ese era el nivel. O sea, yo creo que hoy en día un poco se está viendo lo que ocurre con la criminalidad de bandas organizadas, bandas extranjeras, y ya hay un consenso con respecto a extranjeros que cometen delitos. Porque, por ejemplo, el director regional del Servicio de Migraciones era un abogado que puso el recurso de amparo para evitar la expulsión de una narco que traficó 1.600 kilos de droga. O sea, ese era el nivel y esas son las autoridades actuales. Entonces, yo creo que se llegó a un consenso y ahora la siguiente discusión que está es que qué pasa con quien ingresa clandestinamente y no comete delito. ¿Debe cualquiera que quiera venirse entrar a la buena o a la mala y quedarse en Chile? ¿O debe haber una sanción a quien ingrese ilegalmente al país? Bueno, Álvaro, quiero agradecer la gentileza de recibir el llamado Bio Bio y ayudarnos a contextualizar parte de esta que ha sido una de las noticias del día. Sí, lo que necesiten, a su disposición, y que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Álvaro Belolio, exdirector de Migraciones y actual director de la Escuela de Gobierno de la UNAV, conversando con nosotros en el Podría Hacer Otra Cosa aquí en Bio Bio.